En el video de hoy te voy a dejar mis 2 ejercicios favoritos para abrir los vasos de tu pene y así llegar más sangre a la región y potenciar tus erecciones. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Para quien no me conoce, soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Pablo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Si tú quieres agendar una consulta, te voy a dejar aquí el link en la descripción y voy a dejar un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a comenzar a hablar sobre 2 ejercicios que me agradan bastante para mejorar la irrigación de tu pene. Antes de nada, me gustaría explicarte cómo funciona y cuál es el sentido por atrás de todos estos 2 ejercicios. Para que tú sepas, para que tú tengas una erección, necesitas que las arterias de tu pene se abran, se dilaten y llegue sangre a la región. Una vez que llega sangre a la región, tus cuerpos cavernosos crecen, las venas se colapsan, o sea, existe un mecanismo como si fuera una válvula. Se llena de sangre por las arterias. Una vez que está lleno tu pene, se vedan o se cierran las venas y así mantienes tu erección por más tiempo. Entonces, se desarrollaron algunos ejercicios para mejorar esa dilatación, esa abertura de las arterias y que llegue más sangre a tu pene. Y al final, después de haber estudiado todos los ejercicios que hay, me quedo con 2 que son mis favoritos, que siempre paso en la consulta y hoy vas a descubrir cuáles son. Antes de comenzar a hablar de los ejercicios, te voy a pedir que te inscribas, dejes tu like, que comentes aquí si te gustó este video, si te gustaría que haga otros videos sobre ejercicios. El primero de ellos son los ejercicios de Kegel. Sabemos que existen millones de ejercicios, varias variantes de ejercicios de Kegel, pero el que más me agrada es el que te voy a contar en este momento. ¿Por qué los ejercicios de Kegel mejorarían tus erecciones? Los ejercicios de Kegel mejoran o refuerzan la musculatura del piso pélvico. Sabemos que esta musculatura del piso pélvico va a controlar tu esfínter eyaculatorio, esfínter urinario y fecal, pero al mismo tiempo el refuerzo de esa región aumenta la irrigación del pene y ya está demostrado en trabajos científicos. El ejercicio que más me agrada de todos los que hay es el ejercicio de contracción de esta región. La primera cosa que debes saber es cómo contraer esa región, cómo identificar la región que debes contraer. Cuando vayas al baño a orinar, te voy a pedir que intentes parar la orina y ese músculo que contraes para realizar esa acción, ese es el músculo que quiero que entrenes. Entonces, vas a realizar 4 series de 20 contracciones, siendo que cada contracción va a durar 6 segundos y de ahí vas a liberar 6 segundos. Si es posible, diarias. Si no, yo entiendo, puedes comenzar haciendo 3 veces por semana. Si puedes hacer acompañamiento con un urólogo o con fisioterapeuta, mejor. Para que lo tengas esta información grabada en casa, puedes comenzar así. El segundo ejercicio que quiero que hagas, que puedes hacerlo en casa y que me agrada bastante, son ejercicios con bomba de aspiración peniana. Aquí en el canal ya tengo muchos videos sobre este tipo de bomba, pero hoy rápidamente te voy a explicar por qué me agrada que uses la bomba de aspiración peniana. La bomba de aspiración peniana ya al crear una presión negativa, o sea, al aspirar sangre hacia la punta de tu pene, va a hacer que con eso mejores la irrigación de tu pene, que mejores la oxigenación, que mejores la elasticidad de los tejidos y así tengas mejores erecciones, mantengas el tamaño de tu pene, porque aunque ustedes no lo crean, si tú no lo usas, se achica. Y tengo un video específico sobre ese problema. Entonces, la bomba de aspiración peniana es un aliado, es un amigo grande para mejorar tus erecciones y prevenir que tu pene se haga más chiquito. ¿Cómo usas la bomba de aspiración peniana? Normalmente tú vas a introducir tu pene aquí, vas a activar el mecanismo y va a empezar a ejercer una aspiración, una presión negativa. O sea, va a empezar a jalar sangre a la cabeza de tu pene. Te pido que hagas 4 series de 2 a 3 minutos, ¿ok? Si es posible, a principio 3 veces por semana y así por los próximos 3 a 4 meses. Obviamente, existen algunas combinaciones que a mí me gusta personalmente, más va a depender de cada paciente, ¿ok? Pero como una base, para que tengas una idea, te dejo esa combinación. Espero que te guste. Y si quieres más métodos naturales para mejorar tus erecciones, te voy a dejar aquí un jugo que te podría ayudar a mejorar tus erecciones sin necesidad de tomar medicamentos.